Hoy estamos en los retos de la política con Ramón Maiz, colega, amigo, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y quien tiene un excelente libro publicado en el 2018, Nacionalismo y Federalismo, una aproximación desde la teoría política. Vamos a hablar en primer lugar en general y en tu opinión, ¿cuáles son los retos que tiene la política hoy? Pues muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera insistir quizás en un aspecto que al hilo de la crisis económica, la gran recesión del 2008 y después la que estamos ahora, la crisis pandémica, pues ha quedado un poco en segundo plano y sin embargo pues ha tenido su causalidad sobre la propia crisis pandémica, y es el de la cuestión ecológica. Yo creo que la crisis ecológica es un elemento fundamental de la política de nuestro tiempo, que no debe quedar en segundo o tercer plano al hilo de otras crisis que parecen más evidentes, aunque los datos de la crisis ecológica, especialmente el cambio climático o la pérdida de diversidad biológica, que por cierto está en el trasfondo de la pandemia, pues es importante, y es importante porque además nos remite, creo, a aspectos decisivos, en primer lugar, el modelo de desarrollo económico y de crecimiento que tenemos, pero luego, en segundo lugar, porque afecta a un aspecto claro, como estamos viendo, que es la desigualdad estructural y rampante que tenemos en el mundo, con lo cual no podemos pensarlo solo en una recuperación de la naturaleza o los límites del crecimiento, sino también que esto afecta a la desigualdad, porque el cambio climático afecta desigualmente a los diferentes países y a las clases sociales. No solo vemos la cantidad, por ejemplo, cerca de 40 millones de refugiados climáticos tenemos en la actualidad, según la última estadística de la ONU, sino que crecientes estudios apuntan, véase por ejemplo, la mortalidad por las olas de calor en los barrios de los trabajadores y pobres, tanto en Francia como en Estados Unidos. Ahí son estudios concluyentes que afectan, por lo tanto, no solo al modelo de desarrollo en general, sino a la desigualdad. Y luego, en tercer lugar, afecta a que es un tema que requiere que nuestras democracias, diríamos, de la mano de esta polarización populista, introduzcan elementos republicanos de deliberación, porque el tema es absolutamente central, no es nada fácil y requiere un debate público e informado respetable. Por eso creo que la óptica que tenemos que recuperar es introducir este tema de lleno, porque conecta con preocupaciones sobre la calidad de nuestras democracias, el modelo de desarrollo económico y desde luego la propia cultura y hábitos que tenemos en un momento donde pues, una óptica bastante neoliberal tiende a equiparar al ciudadano con el consumidor. Por eso creo que yo haría hincapié en esa perspectiva. Entendido, Ramón. ¿Y cómo crees que esto se debe incorporar en la agenda? ¿A través de los programas de los partidos políticos o mediante políticas, diríamos, de Estado, ¿no? Que fueran absolutamente transversales y que tuvieran una incidencia en todas las fuerzas políticas? Claro, la cuestión es de tal relieve que esto, diríamos, es cuestión de Estado, y aún diría más, es una cuestión de gobernanza mundial. Como hemos Sí. podido ver, las dificultades que ha encontrado el Acuerdo de París en sus incumplimientos o en la salida, por lo menos durante los años de Trump, del mismo de Estados Unidos. Y el incumplimiento sistemático de los estándares ya mínimos que allí se fijaron. Con lo cual yo esto creo que relaciona con el tema ecológico lo local con lo estatal y con lo global. Durante mucho tiempo un ecologismo orientado hacia la izquierda pretendía hacer bandera exclusiva, pero si esto lo apropiamos exclusivamente, como digo, dándole una perspectiva de un sector del espectro político, abandonamos la posibilidad de incorporar a algo que afecta al conjunto y que requiere consensos muy amplios en el orden estatal y desde luego internacional, como estamos viendo. Por lo tanto, creo que ha de hacerse un esfuerzo, y un esfuerzo pedagógico y deliberativo, y un esfuerzo de negociación también, para alcanzar acuerdos, porque hemos visto cómo, si este tema se sitúa en la agenda
es difícil que con diversas aproximaciones, pero no haya la posibilidad de alcanzar ciertos grados de consenso. Creo que ahí tenemos que avanzar, manteniendo claro está que hay visiones bien diferentes y por lo tanto aquí, tú decías los partidos, pero también están los movimientos sociales y hay que reconocer que buena parte de esto, habida cuenta el coste que puede tener determinadas decisiones en políticas públicas medioambientales, requiere también de movilización de actores como la sociedad civil internacional y los movimientos sociales. Pero fijémonos que estoy... Sí, sí, no, te iba a decir, en un ámbito multinivel, como nos movemos y que tú has señalado ahora mismo, y que además coincide con uno de tus ejes de interés académico, de interés como investigador, ¿no? ¿Cómo facilitar esa articulación entre lo local, si se quiere, lo intermedio, lo regional, luego lo nacional, luego lo global, ¿no? Tú tienes unas propuestas muy interesantes en torno al papel del federalismo, ¿no? ¿Cómo se podría integrar esto? Claro, el tema es muy interesante, el que está subyaciendo en tu pregunta. Fíjate que podríamos plantearlo, como antes aludía también a esta dimensión democrática y por lo tanto la idea de que la democracia no solo es por así decirlo, el eje clásico del debate entre democracia representativa y participativa, sino que tenemos que introducir una dimensión deliberativa, de discusión pública, de una esfera pública de la mano de una información no distorsionada y eso requiere también dosis respetables de inclusión de diversos sectores, cosa que a veces esta deliberación no tiene en cuenta. Pero claro, diríamos que esta aportación, diríamos así, una visión más republicana, en el sentido clásico de la democracia y no meramente representativa y delegativa, pues tiene un encaje perfecto en una de las aportaciones de esa tradición republicana, que es precisamente el federalismo. Porque recordemos, ¿no? El federalismo no solo es para resolver problemas de los estados y articular pues, un estado complejo, una república compuesta en Estados Unidos, o en el caso español, pues un estado plurinacional, recoger y acomodar demandas nacionales y podemos luego volver sobre esto, sino que además el federalismo tiene otra dimensión clave. Es, por un lado, es europeísta, porque federal fue el origen de la Unión Europea, y por lo tanto esa tensión federalizante que hemos visto ahora, por ejemplo, en el avance hacia la coordinación con todos los efectos que se quiera de la vacunación, etcétera, etcétera, pero también los fondos de la Unión Europea, que ha reaccionado de una manera impensable ante solo unos años. Y además el federalismo, por un lado, es europeísta, pero decías tú, municipal, efectivamente, pero que también es localista. Es que es, diríamos en terminología española, municipalista, nuevo municipalismo. De tal manera que estos temas, que son temas multiescalares, hay una respuesta desde el punto de vista democrático, republicano, deliberativo, pero también de gobierno multinivel, y eso, por así decirlo, ya está inventado hace tiempo. Es la perspectiva federal, el sueño federal de Europa, e incluso, si me apuras, la perspectiva federal, no de un gobierno mundial, sino volviendo a los orígenes, diríamos, vertical, jerárquico y autoritario, sino la coordinación federalizante de la lucha contra el cambio climático. Con lo cual, pienso que la perspectiva federal, por lo que tiene republicana y por lo que tiene de gobierno multinivel, es sumamente útil de introducirla en el debate como un ideal, y la política no solo son intereses, son también en buena medida ideales y como un ideal orientativo. Por eso defiendo esa perspectiva, no desde un ámbito puramente estatal. De acuerdo. Cambiando un poco de tema, en el último congreso de la Asociación Española de Ciencia Política que celebramos aquí en Salamanca, tú diste la conferencia de clausura y hablaste del papel de las emociones en política. ¿Puedes recordar un poco tu principal argumento sobre el tema? Ya, pues con mucho gusto. Fijémonos que el debate clásico en la política pues giraba siempre en torno, o bien, sobre todo a intereses, la visión utilitarista, la versión de agregación de intereses que dio lugar a inventos fundamentales de la democracia representativa, el parlamento, los partidos, etcétera, etcétera, como mecanismos de agregación de intereses.
Y luego el debate contemporáneo de la teoría política que desde Rawls reivindicaba pues la idea de los principios. Hace falta no solo mecanismos de agregación de intereses, sino discutir acerca de qué principios informan nuestras democracias. Y claro, en todo esto observemos que sigue todo el debate muy heredero de una ilustración hiperracionalista, que poco tiene que ver incluso con la ilustración primera, y que se ha olvidado directamente del tema fundamental de las pasiones políticas, por decirlo en la terminología clásica, el papel que juegan las emociones. Y la política, claro, es un ámbito de intereses, de desarrollo de principios y de valores, pero también de emociones. Y creo que hay que prestarle mucha atención a esta dimensión. Lo estamos viendo ahora precisamente con el populismo y los errores que se pueden cometer. Por ejemplo, en la política norteamericana hemos visto cómo hay estudios de psicología política al respecto, como la campaña demócrata de 2016 insistía en una perspectiva de esperanza o interpelaba al miedo de los ciudadanos norteamericanos en la relación, claro, con la crisis, la pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, resulta que la emoción que estaba extendiéndose y cultivándose por lo demás no era el miedo, sino que era el enfado, la aversión. Y esto es lo que Trump supo captar perfectamente y desarrolló ese estilo abrupto, brutal, si se quiere, pero sumamente efectivo porque en su anti-establishment de Washington y recuerdo aquella frase terrible, adoro a la gente sin estudios, de poorly educated, pero tenían ese efecto de interpelar a una emoción muy específica que es el enfado. Y claro, en psicología política se sabe perfectamente que el enfado lo que hace es que la gente se cierre en sus propias posiciones, no adquiera nueva información, se deje manipular, tome conductas arriesgadas y se ponga en brazos de un líder salvador, y que coincide muy bien ese manejo de las emociones. Y no solamente pues, el interés de la pérdida del trabajo, etcétera, etcétera. Y creo que este es un elemento que tenemos que tener en política. Y de la misma manera que intereses o principios podemos discutir, también tenemos que prestar atención a un análisis de qué emociones se cultivan. Y en estos días, en el tema que vemos del populismo, del nacionalpopulismo, podemos hablar de esto también luego si quieres. Pero claro está, es que el cultivo de la emoción, esta de la aversión, del trato al otro, de la deslegitimación del otro, y en definitiva de entender la política con esa dialéctica amigo-enemigo, está dando resultados extraordinariamente importantes, no solo en Trump, veamos el trumpismo, lo vemos en la Comunidad de Madrid, ese discurso de la presidenta Ayuso de la Comunidad, con ese nacionalpopulismo madrileño, español, y de descalificación brutal del otro, y bueno, está en obra por todas partes. Y observemos, Bien, y no solo. Ramón, esa centralidad de las emociones no pone el foco más en el yo. Bueno, fíjate ¿Y en el tema de la identidad, de alguna manera? Claro, el tema, vamos a ver, es que en las emociones, claro, sus efectos son muy variados. Tengamos en cuenta que quien crea odio y aversión pone énfasis en el individual, pero está también generando un movimiento de empatía entre el líder que excita esa pasión, digamos, esa emoción política, y genera un apoyo masivo. De ahí el efecto y la eficacia del manejo de las emociones y de la comunicación política en términos emocionales. Con lo cual, diríamos, aquí hay un doble movimiento. Por un lado, una perspectiva de una cultura que se ha generalizado, una cultura neoliberal muy individualizante, cada uno es el responsable de su propio destino, ese principio de responsabilidad, el principio del mérito, el que gana es porque lo merece y el que pierde y es un perdedor es porque es responsable de las opciones que ha tomado. Pero observemos que eso, por un lado, lo que genera es una disgregación que permite establecer un nuevo concepto de pueblo de los de abajo, más decantado, en el que nos permite distinguir no solamente, pensémoslo, en el eje vertical que se dice siempre, populismo, élites, pueblo, sino que permite distinguir en el seno del pueblo aquellos que son de los nuestros, es decir, con nacionales, y ese juego del nacionalpopulismo, ese doble eje y el juego de los dos, de quiénes somos los propios, lo ajeno, cuál es
nuestra cultura, quiénes son los otros, ese juego de exclusión e inclusión que tiene una dimensión netamente colectiva. Y ahí se juega precisamente también en el descrédito del otro, vienen a amenazarlos, Islam hate us, decía aquello de latinos baja hombres, delincuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Crear esa confrontación. Y luego, en tercer lugar, esto se cruza, ese doble eje, populista estricto, élites, los de abajo, pueblos, la casta, etcétera, etcétera, se cruza con el del nacionalismo, nosotros, ellos, lo propio, lo ajeno, nuestra nación, con el tercero, que es el del neoliberalismo, que sigue ahí en esa cultura. La nación y el pueblo para quien lo merece, quien se comporte adecuadamente, quien asuma los horarios de trabajo brutales, los ínfimos salarios, el precariado como horizonte de vida. No podemos olvidar este tercer factor, porque a veces nos fijamos en el eje populista o incluso en su momento más amplio, nacional populista, pero descuidamos esa filosofía que, diríamos, disluye a todos, al pueblo en una serie de individuos, pero que los reunifica seleccionando quién es de los nuestros, quién no es de los nuestros, quién trabaja, quién lo merece. De ahí estamos asistiendo, fíjate, en la pregunta que tú hacías, estamos asistiendo a la idea de la concesión de la ciudadanía. Antes lo decían digamos, la extrema derecha francesa, Le Pen y todos estos, no, être français, ça se mérite, ser francés hay que merecerlo. Pero es que ahora vemos que el concepto de ciudadanía ganada es un elemento que está extendiendo tanto en Canadá, Estados Unidos, en Reino Unido. De hecho, el concepto existe en inglés, earned citizenship, esa ciudadanía ganada. Hay que ganarla, hay que merecerla. No todos los de abajo son el pueblo, cuidado. Con lo cual, ese triple eje que genera una triple polarización, y ahí es en la polarización donde las emociones juegan un papel fundamental, y hay que saber muy bien si predomina el miedo, como se dice tantas veces, esa teoría política, siempre el miedo es desde Hobbes, ¿no? Es la emoción fundamental, pero estamos asistiendo al predominio creciente, y hay buenos estudios de Marcus y de otros en el voto a la extrema derecha, Trump, etcétera, etcétera, en política comparada, que subrayan esa dimensión del enfado. Entendido. Y ya en la recta final, y has citado antes el caso madrileño, vamos a centrarnos estos últimos minutos en España. ¿Cuáles son los retos de la política en España? Ya en un terreno más a nivel del suelo, a nivel de la calle, diría. Sí, vamos a ver, apuntábamos antes, hay un reto fundamental, y lo vuelvo a relacionar con lo anterior, es el tema de la desigualdad. Todas estas crisis se han mostrado, y no solo mostrado, sino reforzado los niveles altísimos de desigualdad, la concentración de riqueza, de capital, de rentas, la desigualdad de oportunidades sistemática de donde se nazca, del barrio. El problema de la vivienda es un criterio básico de desigualdad, y cómo ha afectado la pandemia, por ejemplo, a quién tiene una vivienda digna, quién vive hacinado, y cómo afecta a los barrios, está perfectamente estudiado, con lo cual esa desigualdad es un elemento fundamental. Otro elemento que ha estado en el debate últimamente clave es sobre la calidad de nuestra democracia. Evidentemente, si la democracia la entendemos, yo lo proponía antes, en una perspectiva republicana, la idea de que tenemos una democracia, etcétera, etcétera, que funciona perfectamente parangonable a otras, creo que hay que revisar cuáles son las exigencias. Si entendemos un concepto republicano de democracia, es claro que aquí nos falta muchas cosas. Nos falta deliberación, discusión pública, nos falta inclusión, nos falta incluso desde el propio punto de vista de la democracia representativa, falta ese debate, esa participación, partidos estructurados. Asistimos a una crisis permanente del sistema del partido, de la mano de la corrupción, de la compra de diputados, del transfugismo sistemático, de la financiación ilegal, como estamos viendo. Y después, claro está, un problema fundamental. Siempre se habla del problema territorial, de que podemos hablar luego un momentito, pero es que aquí el ascenso de este nacionalpopulismo español es algo que estamos viendo, que nadie contaba con Vox hace unos años. Esto se está reforzando, está comenzando a entrar en escenarios autonómicos. Vemos ahora la posición clave que va a tener en Madrid.
y esta síntesis populista, antidemocrática, que mezcla elementos, como decía antes, de nacionalismo, de populismo y de neoliberalismo, es algo, lo vemos en el caso, como digo, de Madrid, extraordinariamente potente. Y que esto se cruza, claro está, pues con problemas territoriales, pensemos en el problema de Cataluña, que requieren de una respuesta. Antes hablábamos de una respuesta republicana y federal. En esto pues llevamos un retraso. Piénsese en la Constitución española del 78, que llevamos desde el 78 sin una sola reforma, apenas una reforma express, que se hizo por imposición europea en su momento, pero que requiere revisar el pacto. Es que esto nos lleva a una óptica federal de reforma de la Constitución. Y pacto es el elemento central del federalismo, y por lo tanto desafíos muy importantes. La Constitución, es cierto que no podemos pensar la democracia, como es obvio, al margen del Estado de Derecho, esa visión democrática del independentismo catalán, de que democracia es la mitad más uno y se hace caso omiso del Estado de Derecho, y dentro del Estado de Derecho la Constitución es un elemento fundamental, pero la Constitución tiene que, decía por cierto Jefferson, que no puede durar más de una generación porque el mundo es de los vivos, y efectivamente es que tiene también esa otra dimensión de poder constituyente, de abrir una discusión, decíamos antes, de discusión pública, de deliberación, para buscar la inclusión en un Estado plurinacional como es España. El mantener el Estado de Derecho y la Constitución cerrado hace que pierda parcialmente su legitimidad. Pasa el tiempo y esto ni se recoge la presencia de la Unión Europea, ni se recogen los efectos de las políticas de la Unión Europea, que han variado extraordinariamente el mapa competencial de las comunidades autónomas, reduciendo, erosionando competencias que tenían las comunidades autónomas, que ahora pasan por mecanismos europeos y de la negociación con los estados, porque Europa es una Europa de estados, y esto, claro, requiere una vuelta, requiere un nuevo pacto, requiere un pacto de inclusión y de revisión. Son problemas que, insisto, tanto desde el punto de vista de la democracia, en esta visión más republicana, más exigente, requieren de debate público, largo, sostenido. Y de la mano de esta confrontación y polarización populista vemos que lo que predomina pues, es la estrategia cortoplacista, el discurso corto, breve, el insulto, la descalificación, y no que estamos generando un escenario deliberativo que permita avanzar en estas cuestiones. Y uno de ellos, desde luego, a mi modo de ver, es la reforma federal del Estado español, y la reforma federal no es algo que se negocie bilateralmente entre Cataluña y el Estado, sino que esto requiere un pacto global y esto requiere avanzar hacia una reforma constitucional. Sé que esto es muy difícil, parece que estoy hablando de la comunión de los santos, pero creo que eso es irrenunciable como perspectiva, y no podemos perder los ideales que nos mueven, porque si no acabamos entrampados, y nunca mejor dicho, en esta polarización elemental que reduce el discurso político al exabrupto, y donde determinado tipo de desafíos, hablábamos antes de la crisis ecológica y del cambio climático, como la propia construcción europea, y el apoyo a una construcción de una Europa abierta y una Europa social que ha sido muy deteriorada en perspectiva neoliberal en los últimos años, y digamos así, la reestructuración federal de España requieren debate, porque no son temas sencillos que se puedan solventar mediante decreto ley ni mediante mayorías en parlamentos autonómicos o centrales. Muy bien. Querido Ramón, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy completo para un asunto complejo, pero creo que tu exposición ha sido brillante. Te lo agradezco enormemente y seguimos en contacto. Muy bien, y muchas gracias por la oportunidad que me permite pues, aportar algunas reflexiones. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego.